Capítulo 1. En las profundidades de una biblioteca olvidada en Alejandría, entre pergaminos que resistieron el fuego y el tiempo, un arqueólogo descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. No era un texto ordinario, era el manuscrito de Celurión, un sabio de una civilización que existió mucho antes de que Egipto construyera sus primeras pirámides, mucho antes de que Mesopotamia viera nacer la escritura. Capítulo 2. Celurión no era solo un maestro espiritual, era un científico cuántico avant la lettre, un explorador de las dimensiones ocultas de la realidad, que había descifrado el código más profundo de la existencia. Cómo la conciencia humana puede reescribir literalmente el programa genético que llevamos en cada célula de nuestro cuerpo. El manuscrito original constaba de 733 páginas escritas en una forma primitiva de sánscrito, mezclada con símbolos que no aparecen en ningún otro texto conocido. Durante décadas, los traductores lucharon por descifrar su contenido. Muchos abandonaron el proyecto, convencidos de que se trataba de un elaborado fraude. Otros desarrollaron obsesiones que los llevaron al aislamiento total. Solo cuando un equipo multidisciplinario que incluía lingüistas, físicos cuánticos, biólogos moleculares y practicantes de tradiciones místicas trabajó en conjunto, el verdadero significado del texto comenzó a emerger. La primera revelación impactante fue que el manuscrito contiene fórmulas matemáticas que describen con precisión asombrosa fenómenos cuánticos que solo fueron descubiertos por la ciencia occidental en el siglo XX. Ecuaciones que explican el entrelazamiento cuántico, la superposición de estados y el colapso de funciones de onda aparecen intercaladas con instrucciones para técnicas de meditación y prácticas respiratorias. Era como si Celurión hubiera tenido acceso a un laboratorio de física cuántica miles de años antes de que tal cosa fuera concebible. Durante milenios, este conocimiento permaneció enterrado, fragmentado en mitos y leyendas que las culturas posteriores interpretaron como metáforas. Los egipcios lo llamaron la resurrección de Osiris. Los hindúes lo denominaron el despertar de Kundalini. Los gnósticos hablaron de la activación del cuerpo de luz, pero todos se referían a lo mismo: la capacidad humana de activar conscientemente secuencias genéticas dormidas que nos conectan con potenciales extraordinarios. La civilización de Celurión, según su propio testimonio, alcanzó niveles de desarrollo que hacen ver nuestros logros tecnológicos actuales como primitivos. No construían máquinas para volar, activaban códigos genéticos que permitían la levitación consciente. No desarrollaron sistemas de comunicación a distancia, despertaron capacidades telepáticas naturales, no inventaron fuentes de energía artificial, aprendieron a canalizar directamente las fuerzas cósmicas a través de sus cuerpos transformados. ¿Por qué esta civilización desapareció? El manuscrito sugiere que no desapareció en el sentido convencional. Evolucionó más allá de la necesidad de existencia física densa. Los individuos que completaron la activación genética total trascendieron las limitaciones de la materia, convirtiéndose en formas de conciencia pura, capaces de influir en la realidad, sin requerir cuerpos físicos. Celurión mismo, según el texto, completó esta transformación, pero eligió dejar atrás su manuscrito como un mapa para las generaciones futuras. ¿Por qué este conocimiento fue ocultado? La respuesta es tan simple como perturbadora. Una humanidad con acceso pleno a sus capacidades genéticas cuánticas representaba una amenaza para cualquier estructura de poder basada en la limitación y el control. Imagina por un momento una civilización donde cada individuo pudiera sanar su propio cuerpo, expandir su conciencia a voluntad, comunicarse telepáticamente y manifestar realidades a través del poder dirigido de su intención. ¿Qué clase de gobierno, qué tipo de religión organizada, qué sistema económico podría mantener su autoridad sobre seres humanos así empoderados? El manuscrito documenta cómo, después de la desaparición de la civilización de Celurión, fuerzas específicas trabajaron sistemáticamente para suprimir cualquier vestigio de este conocimiento. No fueron solo invasiones bárbaras o catástrofes naturales. Fue una campaña coordinada
que se extendió a lo largo de milenios, ejecutada por grupos que comprendían perfectamente el poder de lo que estaban destruyendo. Estos supresores del conocimiento desarrollaron técnicas sofisticadas para mantener a la humanidad en un estado de amnesia genética. Introdujeron sistemas de creencias que fomentaban la dependencia externa en lugar del empoderamiento interno. Promovieron filosofías que presentaban al ser humano como víctima de fuerzas externas en lugar de creador consciente de su realidad. Y más insidiosamente, introdujeron modificaciones ambientales y dietéticas que interfieren específicamente con la activación natural de códigos genéticos cuánticos. El manuscrito de Silurión fue dividido y dispersado intencionalmente cuando se hizo evidente que la supresión total del conocimiento era imposible. Los guardianes del texto tomaron la decisión estratégica de fragmentarlo y esconderlo en múltiples tradiciones, sabiendo que algún día las piezas podrían reunirse nuevamente, cuando la humanidad estuviera lista para reclamar su herencia. Fragmentos aparecieron en el Corpus Hermeticum, donde Hermes Trismegisto habló de la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. La frase «como es arriba, es abajo» no es poesía mística. Es una descripción precisa de cómo los patrones cuánticos macrocósmicos se reflejan en la estructura microcósmica del ADN humano. Otros pedazos se filtraron en los textos védicos, donde los rishis describieron cómo el sonido primordial Om reorganiza la estructura misma de la materia a nivel molecular. Las enseñanzas cabalísticas preservaron la comprensión de cómo las letras hebreas funcionan como códigos de activación genética. Cada letra no es solo un símbolo lingüístico, es una frecuencia específica que puede despertar secuencias particulares de ADN cuando se pronuncia con la intención y técnica correctas. Y en el Kybalion encontramos los principios fundamentales que rigen la influencia de la mente sobre la materia, descritos en un lenguaje que anticipa los descubrimientos de la mecánica cuántica. Pero fue hasta el siglo XXI que comenzamos a reunir las piezas del rompecabezas. La convergencia no fue accidental. Según las profecías contenidas en el manuscrito, existían marcadores temporales específicos que indicarían cuándo la humanidad estaría lista para recibir nuevamente el conocimiento completo. Estos marcadores incluían el desarrollo de tecnologías de comunicación instantánea global, el descubrimiento de los principios cuánticos y la crisis existencial que forzaría a nuestra especie a evolucionar o perecer. Capítulo 3. Científicos como Greg Braden empezaron a documentar cómo las emociones humanas alteran literalmente la forma del ADN en tiempo real. Sus experimentos mostraron que sentimientos como la gratitud, el amor y la compasión producen cambios mensurables en la configuración molecular del material genético. El ADN se relaja, se expande y activa secuencias que permanecen inactivas durante estados emocionales de miedo, ira o frustración. Bruce Lipton demostró en laboratorio que las creencias pueden activar o desactivar genes específicos, derribando el mito del determinismo genético. Sus investigaciones revelaron que el entorno percibido por la célula, influenciado directamente por las creencias conscientes e inconscientes de la persona, determina qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciosos. La implicación es revolucionaria. Podemos cambiar nuestra biología cambiando nuestras creencias. Y canalizadores como Lee Carroll comenzaron a transmitir información que resonaba de manera inquietante con los descubrimientos más avanzados de la física cuántica. Las enseñanzas de Creon describían procesos de activación del ADN que correlacionaban perfectamente con los hallazgos emergentes en epigenética, neuroplasticidad y biología cuántica. Era como si la información de Silurión estuviera siendo retransmitida a través de múltiples canales para asegurar que llegara a la humanidad en el momento apropiado. El libro de Silurión describe una época dorada de la humanidad, cuando nuestros ancestros poseían habilidades que hoy consideramos sobrenaturales, no porque fueran una especie diferente, sino porque tenían acceso consciente a la totalidad de su herencia genética. Esta civilización desarrolló lo que el manuscrito llama tecnología biocuántica, la habilidad de usar el propio cuerpo como instrumento para manipular la realidad a nivel cuántico.
Los templos de esta civilización no eran lugares de adoración pasiva. Eran laboratorios biocuánticos, donde los individuos aprendían a calibrar sus sistemas genéticos para diferentes funciones. Algunos templos estaban sintonizados para la activación de códigos relacionados con la sanación. Otros facilitaban el despertar de capacidades telepáticas. Y los templos más avanzados permitían la activación de códigos que facilitaban la comunicación directa con formas de conciencia no físicas. Estos templos utilizaban geometría sagrada, cristales resonantes y campos electromagnéticos naturales para crear entornos que optimizaban la activación genética. Cada sitio estaba ubicado en puntos específicos de la red energética planetaria, lugares donde las líneas de fuerza natural convergen creando vórtices cuánticos naturales. Los constructores de estos templos entendían que el planeta Tierra mismo funciona como un amplificador cuántico gigante y sabían cómo aprovechar estas energías para facilitar la transformación humana. El manuscrito revela que la tecnología de esta civilización no dependía de máquinas externas, sino del desarrollo de capacidades internas. Cuando los códigos genéticos apropiados se activaban, el cuerpo humano podía generar campos electromagnéticos coherentes, capaces de influir en la materia a distancia. Podían crear portales temporales localizados que permitían el viaje instantáneo. Incluso desarrollaron la habilidad de materializar objetos físicos directamente desde patrones cuánticos, usando únicamente la intención enfocada y técnicas respiratorias específicas. Pero, ¿qué son exactamente estos genes dormidos? Cellurion los describe como antenas vivientes, que nos conectan con dimensiones de la realidad normalmente imperceptibles. Son secuencias de ADN que pueden detectar y procesar información cuántica, campos morfogenéticos y patrones de energía sutil que permean el universo. Cuando estos genes se activan, el ser humano recupera capacidades que incluyen intuición amplificada, sanación acelerada, comunicación no verbal directa y la habilidad de influir conscientemente en la materia a nivel molecular. El ADN humano contiene 12 hebras energéticas, además de las 2 hebras físicas reconocidas por la ciencia convencional. Estas hebras adicionales existen en dimensiones cuánticas y solo se vuelven activas cuando se cumplen condiciones específicas de coherencia consciencial. Cada hebra controla diferentes aspectos de la experiencia humana expandida: percepción multidimensional, memoria akáshica, comunicación telepática, manipulación temporal y otras capacidades que trascienden las limitaciones físicas convencionales. La ciencia moderna está comenzando a validar estas afirmaciones ancestrales de maneras que hubieran parecido imposibles hace solo décadas. Los investigadores en epigenética han descubierto que el entorno, las emociones e incluso los pensamientos pueden activar o silenciar genes sin cambiar la secuencia del ADN. Es como si tuviéramos un piano genético de 88 teclas, pero solo supiéramos tocar una melodía simple con 10 teclas, ignorando completamente la sinfonía completa que podríamos crear. Los experimentos del Dr. Peter Garyaev, en Rusia, demostraron que el ADN puede ser reprogramado usando frecuencias específicas de luz láser y ondas de radio. Su equipo logró regenerar órganos completamente destruidos en ratones de laboratorio, utilizando únicamente información cuántica extraída del ADN de ratones sanos. Los organismos literalmente reconstruyeron sus órganos siguiendo patrones holográficos contenidos en la luz modulada por información genética. Estos descubrimientos confirman las enseñanzas de Cellurion sobre la naturaleza holográfica del ADN. Cada fragmento de material genético contiene información sobre la totalidad del organismo, pero también sobre patrones cósmicos más amplios. El ADN funciona como un holograma cuántico, donde cada parte refleja el todo, y donde el todo puede ser reconstruido a partir de cualquier fragmento suficientemente coherente. El manuscrito revela que nuestros ancestros conocían técnicas específicas para tocar esta sinfonía genética completa. Utilizaban el poder del verbo creador, entendiendo que ciertas combinaciones de sonidos pueden reorganizar la estructura molecular del ADN. El sonido, según Cellurion, no es simplemente vibración en el aire. Es información estructurada que puede interferir constructiva o destructivamente con los patrones cuánticos que gobiernan la expresión genética. Los antiguos
desarrollaron sistemas completos de genética vocal, secuencias específicas de tonos, mantras y vocalizaciones que podían activar códigos genéticos particulares. Los monjes tibetanos preservaron algunas de estas técnicas en sus cánticos tradicionales. Los cantores gregorianos utilizaban frecuencias que, sin saberlo, facilitaban estados alterados de conciencia a través de la activación genética temporal. Y los chamanes indígenas empleaban cantos específicos para inducir visiones que en realidad eran experiencias directas de realidades cuánticas, accesibles solo cuando ciertos genes se activan. Empleaban la intención enfocada como una lente que concentra la energía cuántica en patrones específicos. Selurion enseñaba que la intención no es simplemente un deseo mental, es una fuerza cuántica literal que puede colapsar funciones de onda en configuraciones específicas. Cuando la intención se enfoca con precisión y se mantiene con coherencia emocional, puede dirigir procesos de activación genética con exactitud casi quirúrgica, y dominaban el arte de la vibración consciente, usando frecuencias precisas para despertar códigos genéticos que habían permanecido latentes durante milenios. Cada código genético tiene una firma vibracional única. Cuando el cuerpo humano genera o recibe la frecuencia correspondiente, el código responde activándose o intensificando su expresión. Es un principio similar al de la resonancia simpática en música, pero aplicado a nivel molecular. Los templos de la civilización de Selurion estaban diseñados como cámaras de resonancia biocuántica. Las proporciones arquitectónicas, los materiales utilizados y hasta la ubicación geográfica estaban calculados para generar frecuencias específicas que facilitarán diferentes tipos de activación genética. El templo de la regeneración utilizaba proporciones basadas en la secuencia de Fibonacci para crear campos que activaban genes relacionados con la sanación celular acelerada. El templo de la visión empleaba geometría dodecaédrica para facilitar la activación de códigos que expandían la percepción más allá del espectro electromagnético visible. Pero aquí surge una pregunta fascinante. Si este conocimiento existía realmente, ¿dónde están las evidencias físicas? ¿Cómo es posible que una sabiduría tan poderosa haya sido completamente borrada de la historia oficial? La respuesta nos lleva a uno de los encubrimientos más sistemáticos que ha visto la humanidad. Capítulo 4. El manuscrito describe 3 grandes purgas del conocimiento cuántico a lo largo de la historia. La primera ocurrió aproximadamente hace 12.000 años, cuando una catástrofe global destruyó la mayoría de las civilizaciones avanzadas de la época. Esta catástrofe no fue completamente natural. Fue precipitada por el uso irresponsable de tecnologías biocuánticas, por parte de individuos que habían activado códigos genéticos, sin desarrollar la sabiduría necesaria para manejarlos. La segunda purga fue más sutil, pero igualmente efectiva. Durante el periodo que conocemos como el surgimiento de las grandes religiones organizadas, se implementó una campaña sistemática para reemplazar el conocimiento directo con sistemas de creencias basados en autoridad externa. Las técnicas de activación genética fueron reinterpretadas como milagros exclusivos de figuras divinas, en lugar de capacidades naturales, accesibles a cualquier ser humano, preparado apropiadamente. La tercera purga coincidió con el establecimiento del materialismo científico como paradigma dominante. Cualquier fenómeno que no pudiera explicarse dentro de los parámetros de la física newtoniana fue descartado como superstición o engaño. Los investigadores que reportaban resultados que sugerían capacidades humanas extraordinarias fueron marginados académicamente, y la educación formal fue estructurada para desalentar activamente la exploración de potenciales que trascendieran las limitaciones físicas convencionales. Durante los primeros siglos de nuestra era, una campaña deliberada se ejecutó para erradicar todo rastro de estas enseñanzas. Las bibliotecas fueron quemadas, los textos destruidos, los maestros perseguidos. Pero no fue solo vandalismo religioso o conquista militar. Fue algo mucho más calculado. Quienes orquestaron esta destrucción entendían perfectamente el poder de lo que estaban eliminando. Sabían que una humanidad despierta genéticamente sería imposible de controlar. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propias formas de preservar información crucial. Los conocimientos de Selurion
no desaparecieron completamente. Se fragmentaron y se ocultaron en símbolos, en tradiciones orales, en rituales aparentemente religiosos que en realidad eran tecnologías espirituales disfrazadas. Los templarios protegieron algunos fragmentos en códigos arquitectónicos incorporados en catedrales góticas. Las escuelas mistéricas preservaron técnicas parciales en ceremonias de iniciación. Y los linajes iniciáticos mantuvieron viva la llama del conocimiento, transmitiéndolo de maestro a discípulo a través de los siglos más oscuros de la humanidad. Los Rosacruces desarrollaron un sistema de símbolos alquímicos que describían procesos de transformación genética usando el lenguaje de la transmutación de metales. Los francmasones incorporaron geometrías sagradas en sus rituales que, cuando se ejecutaban correctamente, creaban campos cuánticos propicios para la activación de códigos específicos. Y los sufíes preservaron técnicas de danza y respiración que podían inducir estados de coherencia necesarios para el despertar genético controlado. Cada tradición guardaba una pieza del rompecabezas completo, pero ninguna poseía el conocimiento integral. Era una medida de seguridad implementada por los últimos guardianes del manuscrito original. Sabían que el conocimiento completo en manos equivocadas podría utilizarse para fines destructivos, pero también entendían que fragmentos aislados serían relativamente inofensivos hasta el momento apropiado para la reunificación. Capítulo 5. Ahora, en este momento crucial de nuestra evolución como especie, estos conocimientos están resurgiendo. No es coincidencia. Según las profecías de Selurión, llegaría un tiempo cuando la humanidad estaría lista para recuperar su herencia genética completa. Un momento en la historia cuando la supervivencia misma de nuestra especie dependería de nuestra capacidad para acceder a potenciales dormidos durante milenios. Ese momento es ahora. Las señales que Selurión describió como indicadores del tiempo de reactivación están todas presentes en nuestra época. La primera señal era el desarrollo de una ciencia capaz de observar y manipular fenómenos a escala cuántica. La mecánica cuántica, la nanotecnología y la biología molecular han cumplido esta profecía. La segunda señal era la creación de sistemas de comunicación que permitieran la transmisión instantánea de información a escala planetaria. Internet y las redes sociales han materializado esta predicción. La tercera señal era el surgimiento de una crisis global que amenazara la continuidad de la civilización humana. Crisis climática, degradación ambiental, inestabilidad social y polarización extrema están forzando a nuestra especie a buscar alternativas radicales a los patrones actuales de existencia. Y la cuarta señal era la aparición de individuos que comenzarían a experimentar activaciones genéticas espontáneas, creando una masa crítica de personas conscientes del potencial humano expandido. Todos estos marcadores temporales se están cumpliendo simultáneamente, indicando que hemos entrado en lo que Selurión llamaba la ventana de oportunidad evolutiva, un periodo de aproximadamente 30 años, durante el cual las condiciones cósmicas, planetarias y concienciales se alinean de manera óptima para facilitar la activación genética masiva. El ADN humano contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, pero la ciencia convencional reconoce función activa en menos del 3% de esta información genética. El resto ha sido etiquetado despectivamente como ADN basura, una reliquia evolutiva sin propósito aparente. Pero Selurión enseñaba algo radicalmente diferente. Este supuesto ADN basura es en realidad un sistema de comunicación cuántica dormido, una red de receptores biológicos capaces de interfaz directa con los campos de información universal. Investigaciones recientes están confirmando que las regiones del ADN, previamente consideradas inútiles, contienen patrones de información complejos que no siguen las reglas convencionales de codificación genética. Algunos científicos especulan que estas secuencias podrían funcionar como antenas biológicas capaces de detectar y procesar información electromagnética del entorno. Otros han propuesto que podrían ser receptores de lo que algunos físicos teóricos llaman información cuántica no local. Selurión iba mucho más lejos. Según su manuscrito, estas secuencias dormidas son interfaces directas con lo que él denominaba
la mente universal, un campo de información cuántica que contiene todos los patrones, posibilidades y potenciales que existen en el cosmos. Cuando se activan apropiadamente, permiten al individuo acceder conscientemente a este banco de datos cósmico, recuperando conocimientos, habilidades y capacidades que trascienden la experiencia personal limitada. Imagina por un momento que tu ADN no es solo un manual de instrucciones biológicas, sino una biblioteca cuántica que contiene acceso a toda la sabiduría acumulada de tu linaje, a los patrones arquetípicos universales y a las frecuencias fundamentales que rigen la creación misma. Esta es la visión que Selurión plasmó en su texto prohibido. El ser humano, como puente consciente entre las dimensiones física y cuántica de la realidad. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de conceptos como la intuición, la creatividad y el genio. Estos no son fenómenos misteriosos inexplicables. Son manifestaciones de activación genética parcial. Cuando ciertos códigos cuánticos se despiertan temporalmente, el individuo puede acceder a información y capacidades que trascienden su experiencia personal directa. Los grandes científicos, artistas y visionarios de la historia fueron individuos que lograron activaciones espontáneas de códigos específicos relacionados con sus áreas de genialidad. Leonardo da Vinci, por ejemplo, muestra en sus obras evidencias claras de haber accedido a información sobre anatomía, ingeniería y física que no estaba disponible a través de los medios convencionales de su época. Sus diseños de máquinas voladoras, submarinos y dispositivos mecánicos complejos sugieren que había activado códigos genéticos que le permitían percibir principios científicos que no serían descubiertos oficialmente hasta siglos después. Nikola Tesla describía sus invenciones como visiones completas que recibía en estados alterados de conciencia. No desarrollaba sus inventos a través de experimentación gradual. Los percibía como patrones completos que luego traducía en aplicaciones físicas. Esta es una descripción clásica de lo que ocurre cuando se activan códigos genéticos relacionados con la percepción de información cuántica tecnológica. Los antiguos entendían que el proceso de activación genética no es automático. Requiere participación consciente. Demanda que el individuo tome el control activo de su evolución biológica, en lugar de ser víctima pasiva de programaciones heredadas o influencias ambientales. Esta es quizás la revelación más revolucionaria del manuscrito, que podemos ser los arquitectos conscientes de nuestra propia transformación genética. El texto de Selurión describe el ADN como un sistema de comunicación bidireccional. No solo recibe información del entorno y la traduce en respuestas biológicas, también transmite información desde la conciencia individual hacia el campo cuántico universal, influyendo en la estructura misma de la realidad. Cuando comprendemos y dominamos esta función transmisora del ADN, adquirimos la capacidad de ser co-creadores conscientes de nuestra experiencia, en lugar de receptores pasivos de circunstancias aparentemente externas. Esta comprensión explica por qué las prácticas espirituales tradicionales enfatizan la importancia de la pureza de intención, la coherencia emocional y la disciplina mental. No son requisitos morales arbitrarios. Son condiciones técnicas necesarias para la activación segura y efectiva de capacidades genéticas expandidas. Un ADN, activado por una conciencia caótica o malintencionada, puede crear efectos destructivos, tanto para el individuo como para su entorno. El manuscrito contiene advertencias específicas sobre los peligros de la activación prematura o descontrolada. Cuando los códigos cuánticos se despiertan sin preparación adecuada, pueden crear caos en los sistemas biológicos y psicológicos. Personas que experimentan activaciones espontáneas a menudo desarrollan síntomas que la psiquiatría convencional clasifica como trastornos mentales, cuando en realidad están experimentando emergencias espirituales, resultado de transformaciones genéticas aceleradas. Selurión describe casos específicos de individuos de su época que intentaron acelerar artificialmente su activación genética, sin completar las fases preparatorias necesarias. Los resultados incluyeron fragmentación de la personalidad, pérdida de control sobre capacidades recién activadas, y en casos extremos, desintegración total de la coherencia consciencial. Estos individuos no morían físicamente,
pero perdían la capacidad de mantener una identidad estable, convirtiéndose en lo que el texto describe como fantasmas cuánticos, conciencias fragmentadas, incapaces de anclar en una realidad específica. Estas advertencias no están diseñadas para desalentar la activación genética, sino para enfatizar la importancia de seguir protocolos específicos que aseguren una transformación segura y sostenible. El manuscrito detalla un sistema de preparación que incluye purificación física, estabilización emocional, entrenamiento mental y desarrollo de lo que Selurion llamaba anclas concienciales, puntos de referencia internos que mantienen la coherencia de la identidad durante procesos de expansión acelerada. Capítulo 6. La purificación física involucra no solo dieta y ejercicio, sino también la eliminación de toxinas electromagnéticas y químicas que interfieren con la función cuántica del ADN. Muchas sustancias presentes en alimentos procesados, medicamentos sintéticos y contaminantes ambientales actúan como inhibidores específicos de la activación genética. Selurion proporcionaba listas detalladas de sustancias que debían evitarse y otras que facilitaban el proceso de despertar. La estabilización emocional requiere el desarrollo de lo que el manuscrito llama coherencia cardíaca cuántica, la capacidad de generar y mantener estados emocionales que creen campos electromagnéticos propicios para la activación genética. Esto va más allá del simple control emocional. Involucra aprender a utilizar conscientemente las emociones como herramientas de sintonización cuántica. El entrenamiento mental incluye técnicas específicas de concentración, visualización y lo que Selurion denominaba navegación conciencial. La habilidad de mantener awareness coherente mientras se experimentan estados expandidos de percepción que acompañan la activación genética. Muchas personas abandonan el proceso de activación porque no están preparadas para manejar el incremento dramático en sensibilidad e información que inevitablemente acompaña al despertar de códigos cuánticos. El desarrollo de anclas concienciales es quizás el aspecto más crucial de la preparación. Estas anclas funcionan como puntos de estabilidad que permiten al individuo explorar estados expandidos de conciencia sin perder la capacidad de regresar a la funcionalidad normal cuando sea necesario. Sin estas anclas, la activación genética puede resultar en lo que los psicólogos transpersonales llaman inflación espiritual, la pérdida de perspectiva que ocurre cuando alguien se identifica completamente con estados expandidos de conciencia, sin mantener conexión con la realidad consensual. Selurion enfatizaba que la activación genética cuántica no es un escape de la realidad física, sino una integración más completa con ella. El objetivo no es trascender el mundo material, sino comprenderlo y participar en él desde un nivel más profundo de capacidad y awareness. Los códigos genéticos activados permiten interacción más sofisticada con la realidad, no desconexión de ella. El manuscrito revela que existen diferentes familias de genes cuánticos, cada una especializada en aspectos específicos de la experiencia expandida. Los genes de percepción permiten detectar información que normalmente permanece por debajo del umbral de awareness consciente. Los genes de manifestación facilitan la influencia directa sobre procesos materiales a través de la intención enfocada. Los genes de comunicación permiten intercambio de información sin utilizar los sentidos físicos convencionales. Y los genes de navegación facilitan el movimiento consciente a través de dimensiones de realidad que trascienden el espacio-tiempo lineal. Cada familia de genes requiere técnicas de activación específicas y produce efectos característicos que pueden ser observados y documentados. La activación de genes de percepción, por ejemplo, resulta en incremento dramático en sensibilidad sensorial, habilidad para detectar campos electromagnéticos y percepción directa de información emocional de otras personas. Estos cambios son mensurables usando equipos científicos convencionales. La activación de genes de manifestación permite influir conscientemente en procesos que normalmente consideramos automáticos o externos. Individuos con estos códigos activos pueden acelerar la sanación de heridas, influir en el crecimiento de plantas e incluso afectar dispositivos electrónicos a través de la intención dirigida. Estos efectos han sido documentados en laboratorios por investigadores como William Tiller en Stanford y Dean Radin en el Institute of Noetic Sciences.
Los genes de comunicación facilitan formas de intercambio de información que trascienden las limitaciones del lenguaje verbal y la proximidad física. Telepatía, empatía amplificada y lo que algunos investigadores llaman resonancia morfogenética se vuelven capacidades naturales. No son fenómenos paranormales misteriosos, son funciones biológicas normales del ADN, completamente activado. Los genes de navegación abren las puertas más extraordinarias de todas. Permiten el movimiento consciente a través de lo que Selurion llamaba las capas de la realidad. Esto incluye viaje astral controlado, experiencias fuera del cuerpo dirigidas conscientemente y acceso a lo que las tradiciones místicas llaman planos superiores de existencia. Más controversialmente, el manuscrito sugiere que la activación completa de estos códigos puede facilitar formas limitadas de viaje temporal y traslación espacial instantánea. Estas afirmaciones pueden parecer fantásticas, pero considera los experimentos recientes en teletransportación cuántica. Los científicos han logrado transferir instantáneamente el estado cuántico de partículas a través de distancias cada vez mayores. Si esto es posible a nivel subatómico, ¿por qué sería imposible a nivel molecular o incluso macroscópico? Selurion enseñaba que el cuerpo humano, cuando todos sus códigos cuánticos están activos, se convierte en un sistema cuántico coherente, capaz de aprovechar estos mismos principios. El manuscrito describe técnicas específicas que los antiguos utilizaban para desarrollar control consciente sobre estas capacidades. No eran métodos que pudieran aprenderse en días o semanas. Requerían años de preparación meticulosa y práctica disciplinada. Pero los resultados, según múltiples testimonios preservados en el texto, justificaban completamente el esfuerzo invertido. Los practicantes avanzados de la civilización de Selurion desarrollaron la habilidad de regenerar órganos dañados, revertir procesos de envejecimiento e incluso reconstruir completamente sus cuerpos físicos cuando era necesario. No utilizaban tecnología externa. Activaban códigos genéticos que contenían los patrones holográficos completos para la regeneración biológica total. Estas capacidades no eran consideradas milagrosas o sobrenaturales. Eran vistas como funciones naturales del potencial humano completo. La civilización de Selurion había desarrollado una comprensión tan profunda de la relación entre conciencia y biología que la frontera entre mente y materia prácticamente desaparecía para sus practicantes avanzados. El manuscrito también revela información crucial sobre la naturaleza del envejecimiento y la muerte desde la perspectiva de la genética cuántica. Según Selurion, ambos procesos son resultado de la desactivación gradual de códigos genéticos debido a la acumulación de patrones de pensamiento y emoción incoherentes. El envejecimiento no es inevitable. Es el resultado de operar con una fracción limitada de nuestro potencial genético. Cuando todos los códigos cuánticos están activos y se mantienen en coherencia, el cuerpo físico puede sostener niveles de vitalidad y funcionalidad que se extienden mucho más allá de lo que consideramos normal. Los textos de Selurion describen individuos que mantuvieron cuerpos físicos jóvenes y vitales durante siglos, no a través de intervenciones médicas externas, sino mediante la activación consciente de códigos genéticos de regeneración continua. La muerte misma se transforma cuando se entiende desde esta perspectiva. En lugar de ser un evento traumático que termina la existencia, se convierte en una transición consciente hacia formas más sutiles de existencia. Los practicantes avanzados podían elegir el momento y método de su transición, llevando su conciencia coherente a dimensiones de realidad que no requieren sustrato físico denso. Pero quizás, el aspecto más intrigante del manuscrito es su descripción de lo que Selurion llamaba códigos de especie, secuencias genéticas que no pertenecen al individuo, sino a la humanidad como colectivo. Estos códigos pueden activarse solo cuando un número suficiente de individuos alcanza ciertos niveles de coherencia conciencial. Una vez activados, producen cambios que afectan a toda la especie simultáneamente. Los códigos de especie incluyen capacidades como comunicación telepática global, acceso colectivo a bancos de memoria planetarios y la habilidad de influir conscientemente en sistemas naturales
a gran escala. Cuando estos códigos se activan, la humanidad funciona como un organismo cuántico unificado, capaz de co-crear realidades a escala planetaria e incluso cósmica. Capítulo 7. Selurión profetizó que la activación de los códigos de especie marcaría la transición de la humanidad hacia lo que él llamaba la fase galáctica de evolución, una etapa en la cual nuestra especie se convertiría en participante consciente en procesos evolutivos que abarcan sistemas estelares completos. Ya no seríamos una especie confinada a un solo planeta, sino conciencias móviles, capaces de contribuir a la evolución de la vida a escala cósmica. Esta visión puede parecer grandiosa, pero los patrones observables en nuestro desarrollo actual sugieren que estamos moviéndonos precisamente en esta dirección. El surgimiento de tecnologías que extienden nuestra presencia más allá del planeta, el desarrollo de sistemas de comunicación que conectan instantáneamente a individuos en cualquier parte del mundo, y la creciente conciencia de nuestra interconexión con sistemas naturales globales son todos indicadores de que estamos preparando el terreno para la siguiente fase de nuestra evolución colectiva. Pero antes de que estos códigos de especie puedan activarse, debe ocurrir lo que Selurión denominaba la sincronización individual. Un número suficiente de seres humanos debe completar su activación genética personal. El manuscrito especifica que se requiere aproximadamente 1/10 del 1% de la población mundial para crear el campo morfogenético necesario para despertar los códigos colectivos. Esto significa que necesitamos aproximadamente 8 millones de individuos con activación genética cuántica completa para catalizar la transformación de toda la especie. Puede parecer un número imposible, pero considere que los movimientos de transformación social, a lo largo de la historia, han requerido números similares de individuos comprometidos para crear cambios que eventualmente afectaron a poblaciones enteras. El manuscrito describe señales específicas que indican cuando este número crítico se está aproximando. Un aumento exponencial en reportes de experiencias místicas y fenómenos paranormales. El surgimiento de niños con capacidades que desafían las explicaciones convencionales. La proliferación de enseñanzas espirituales que incorporan principios cuánticos. Y una aceleración general en el ritmo de cambio tecnológico y social que refleja la aceleración en el despertar conciencial colectivo. Todas estas señales están presentes en nuestra época actual. Los reportes de experiencias cercanas a la muerte han aumentado dramáticamente, y muchas de estas experiencias incluyen información sobre la naturaleza cuántica de la conciencia, que correlaciona con los descubrimientos más avanzados en física teórica. Los niños nacidos en las últimas décadas muestran capacidades intuitivas y tecnológicas que superan a las de generaciones anteriores. Y las enseñanzas espirituales modernas integran cada vez más conceptos de mecánica cuántica, biología molecular y neurociencia. Según las profecías de Selurión, esto indica que hemos entrado en la ventana temporal para la gran activación, un periodo durante el cual las condiciones cósmicas, planetarias y concienciales se alinean de manera óptima para facilitar el despertar genético masivo. Pero este periodo también tiene una duración limitada. Si la humanidad no aprovecha esta oportunidad para reclamar su herencia genética completa, la ventana se cerrará y nuestra especie permanecerá atrapada en patrones de limitación que eventualmente conducirán a la extinción. La presión temporal no es arbitraria. Está relacionada con ciclos cósmicos que afectan la función cuántica del ADN. El sistema solar está atravesando regiones del espacio galáctico que generan campos energéticos únicos. Estos campos actúan como catalizadores naturales para la activación genética, pero su influencia es temporal. La ventana de oportunidad máxima durará aproximadamente hasta el año 2055, después de lo cual las condiciones cósmicas cambiarán y la activación se volverá significativamente más difícil. Esta información temporal explica la urgencia que muchas personas sienten actualmente respecto a su desarrollo espiritual y personal. No es ansiedad psicológica, es una respuesta genética instintiva a las frecuencias cósmicas que están estimulando el despertar de códigos dormidos. El cuerpo sabe a nivel molecular que está en una ventana de oportunidad que no se repetirá durante miles de años. El manuscrito de Selurión
También contiene información sobre la resistencia, que inevitablemente surgirá cuando el conocimiento de la activación genética se vuelva más ampliamente disponible. Las estructuras de poder que han mantenido a la humanidad en estados de limitación no permitirán fácilmente que esta información se difunda sin oposición. El texto describe estrategias específicas que los supresores del conocimiento utilizarán para desacreditar, distorsionar o apropiarse de estas enseñanzas. Una de estas estrategias es la comercialización superficial de conceptos profundos, tomar elementos genuinos del conocimiento de activación genética y empaquetarlos como productos de consumo que prometen resultados instantáneos, sin requerir la preparación genuina necesaria. Esto no solo diluye el conocimiento real, sino que crea desencanto cuando las versiones superficiales no producen los resultados prometidos. Otra estrategia es la infiltración y distorsión de movimientos genuinos, de despertar conciencial. Introducir enseñanzas que parecen auténticas, pero contienen elementos que activamente impiden la activación genética real. Estas enseñanzas Trojan pueden mantener a los buscadores ocupados durante años, sin lograr progreso genuino, mientras les da la sensación de estar en el camino correcto. Una tercera estrategia es la creación de crisis artificiales que mantienen a las poblaciones en estados de miedo y supervivencia, que inhiben naturalmente la activación genética. Cuando los sistemas nerviosos están constantemente en modo de alerta de supervivencia, los códigos cuánticos permanecen dormidos como medida de autoprotección. El despertar genético requiere estados de coherencia y seguridad que son imposibles de mantener durante crisis prolongadas. El manuscrito advierte que estas estrategias de supresión se intensificarán proporcionalmente al aumento en el número de individuos que logren activación genética genuina. Pero también revela que los códigos activados incluyen capacidades que hacen a los individuos progresivamente inmunes a la manipulación externa. Una persona con ADN cuántico completamente activo desarrolla discernimiento tan agudo que puede detectar instantáneamente información, influencias o situaciones que no están alineadas con su bienestar evolutivo. Esta inmunidad natural a la manipulación es una de las razones por las cuales el conocimiento de activación genética ha sido tan ferozmente suprimido. Individuos capaces de discernir directamente la verdad de la falsedad, la autenticidad de la manipulación, representan una amenaza existencial para cualquier sistema basado en el engaño o la distorsión de información. Sellurion describe este discernimiento amplificado como una función natural del ADN activado. Cuando los códigos cuánticos están despiertos, el individuo puede percibir directamente la coherencia o incoherencia de cualquier información, situación o persona. Es como desarrollar un detector de mentiras interno que opera a nivel cuántico, capaz de evaluar la autenticidad de cualquier cosa con la que entra en contacto. Pero el manuscrito también enfatiza que este discernimiento debe desarrollarse gradualmente para evitar lo que Sellurion llamaba shock de verdad. La experiencia abrumadora que puede ocurrir cuando alguien percibe súbitamente la extensión de la falsedad e ilusión que permea los sistemas sociales convencionales. Muchas personas que experimentan activaciones genéticas espontáneas atraviesan periodos de crisis existencial cuando se dan cuenta de cuánto de lo que consideraban real o importante era en realidad construcción artificial, diseñada para mantener limitaciones. El texto proporciona técnicas específicas para navegar estos periodos de transición, sin perder funcionalidad social o estabilidad psicológica. Sellurion entendía que los individuos activados necesitarían mantener la capacidad de operar efectivamente en la realidad consensual, mientras desarrollaban simultáneamente capacidades que trascendían esa realidad. Una de las revelaciones más profundas del manuscrito es la descripción de cómo el ADN activado afecta la experiencia del tiempo. Los códigos cuánticos despiertos permiten percepción directa de múltiples líneas temporales simultáneas. El individuo puede observar conscientemente las consecuencias probables de diferentes elecciones antes de tomarlas, acceder a memorias de vidas paralelas, e incluso percibir comunicaciones de versiones futuras de sí mismo. Esta capacidad temporal no es viaje en el tiempo en el sentido de ciencia ficción.
es acceso consciente a la naturaleza multidimensional del tiempo, tal como existe a nivel cuántico. Todas las posibilidades temporales existen simultáneamente en lo que los físicos llaman el espacio de Hilbert. El ADN activado funciona como una interfaz que permite navegación consciente a través de este espacio de posibilidades. Selurion enseñaba que dominar la percepción temporal era crucial para utilizar efectivamente otras capacidades genéticas activadas. Sin comprensión de las implicaciones temporales de diferentes acciones, es fácil crear consecuencias no intencionadas, que pueden afectar no solo al individuo, sino a líneas temporales completas. La responsabilidad que acompaña a estas capacidades es proporcional a su poder. Capítulo 8. El manuscrito describe también la existencia de lo que Selurion llamaba consejos genéticos, grupos de individuos con códigos activados que trabajaban juntos para guiar el desarrollo de sus civilizaciones. Estos consejos no ejercían autoridad política convencional. Su influencia operaba a través de campos morfogenéticos que inspiraban direcciones evolutivas apropiadas en las poblaciones que servían. Los miembros de estos consejos habían desarrollado la capacidad de percibir las consecuencias a largo plazo de diferentes trayectorias civilizacionales. Podían evaluar qué tecnologías, sistemas sociales y direcciones culturales conducirían al florecimiento de la vida y cuáles resultarían en degradación y eventual colapso. Su función era generar campos de información que orientaran a sus sociedades hacia elecciones que optimizaran el potencial evolutivo colectivo. Selurion profetizó que cuando llegara el tiempo de la reactivación global, nuevos consejos genéticos emergerían espontáneamente en todo el planeta. Individuos con activación avanzada se reconocerían mutuamente y formarían redes de colaboración que trascenderían fronteras geográficas, culturales y políticas. Estos nuevos consejos trabajarían silenciosamente para facilitar la transición de la humanidad hacia su siguiente fase evolutiva. Las señales de que estos consejos están comenzando a formarse son evidentes para quienes saben qué observar. Redes informales de investigadores, sanadores, artistas y visionarios están colaborando de maneras que trascienden las estructuras organizacionales convencionales. Proyectos que parecen surgir sincrónicamente en múltiples ubicaciones simultáneamente. Ideas revolucionarias que emergen independientemente en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Estos patrones sugieren la influencia de campos morfogenéticos generados por individuos con códigos genéticos activados. Cuando varias personas con ADN cuántico activo enfocan su intención en direcciones similares, crean resonancias que pueden inspirar desarrollos paralelos en otras personas, incluso cuando no existe comunicación directa entre ellas. El manuscrito revela que una de las funciones más importantes de los individuos con activación genética es servir como semillas concienciales para el resto de la humanidad. Su sola presencia en el campo morfogenético humano facilita el despertar de potenciales dormidos en otros. Es un efecto similar al de la resonancia simpática en música. Cuando una cuerda vibra a cierta frecuencia, puede hacer que otras cuerdas sintonizadas en frecuencias armónicas comiencen a vibrar espontáneamente. Selurion enseñaba que este efecto de resonancia es automático e inevitable. Individuos con códigos cuánticos activados no pueden evitar influir en el despertar de otros simplemente por existir en proximidad. Su campo electromagnético personal, alterado por la activación genética, actúa como un catalizador que puede despertar códigos dormidos en personas que están preparadas para la activación. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas reportan experiencias de despertar después de encuentros casuales con individuos que parecían poseer cualidades extraordinarias de presencia, claridad o paz. No fueron las palabras o acciones específicas lo que causó el despertar. Fue la exposición a un campo cuántico coherente generado por ADN, completamente activado. El texto describe protocolos específicos que los antiguos utilizaban para maximizar este efecto catalítico. Técnicas para mantener coherencia de campo incluso en entornos caóticos, métodos para dirigir sutilmente la influencia hacia individuos específicos que mostraban signos de preparación para la activación, y formas de crear lo que Selurion llamaba burbujas de realidad elevada. Espacios temporales
donde las frecuencias cuánticas optimizadas facilitaban el despertar espontáneo en otros. Los maestros de la civilización de Selurión podían crear estos campos de activación a voluntad. Simplemente al entrar en ciertas configuraciones conscienciales, generaban zonas de influencia que se extendían por kilómetros, facilitando experiencias de despertar en cualquier persona receptiva dentro de ese radio. Festivales espirituales, ceremonias de iniciación y hasta conversaciones casuales se convertían en oportunidades para plantar semillas de activación en conciencias preparadas. Pero el manuscrito también advierte sobre la responsabilidad ética que acompaña a estas capacidades. Facilitar el despertar de códigos genéticos en otros requiere discernimiento preciso sobre la preparación y el momento apropiado para cada individuo. Activar prematuramente códigos en alguien no preparado puede causar desequilibrios serios que requieren años para estabilizarse. Selurión desarrolló lo que él llamaba protocolos de consentimiento cuántico, técnicas para evaluar a nivel energético si un individuo está genuinamente listo para activación y si su sistema total puede manejar los cambios que inevitablemente acompañan al despertar genético. Estos protocolos incluían la lectura de patrones en el campo áurico, evaluación de coherencia en los sistemas chakrales y percepción directa del estado de preparación del sistema nervioso. Solo cuando todos estos factores estaban alineados apropiadamente, los maestros procedían a facilitar procesos de activación. Esta precaución no era excesiva, era sabiduría basada en experiencia directa de los efectos de activación mal cronometrada o mal dirigida. El manuscrito concluye su primera sección con una revelación que cambia completamente nuestra comprensión de la historia humana. Selurión afirma que la humanidad actual no es la primera especie inteligente que ha habitado la Tierra. Civilizaciones anteriores alcanzaron niveles de activación genética que les permitieron trascender completamente la dependencia de cuerpos físicos densos. Estas civilizaciones anteriores no desaparecieron, evolucionaron hacia formas de existencia que normalmente permanecen invisibles para la percepción humana limitada. Estas formas evolucionadas de conciencia continúan ejerciendo influencia sutil sobre el desarrollo humano, actuando como guías que facilitan el proceso de activación cuando las condiciones son apropiadas. Los textos místicos de todas las culturas contienen referencias a estos maestros invisibles, ángeles guardianes o guías espirituales, que en realidad son conciencias que completaron su evolución genética en épocas anteriores. Capítulo 9. Selurión mismo, según las páginas finales del manuscrito, completó su transformación genética total, pero eligió mantener una forma de existencia que le permitiera continuar influenciando el desarrollo humano a través de los milenios. Su manuscrito no es solo un registro histórico, es un instrumento activo de transmisión que continúa facilitando activación en quienes se exponen a su contenido con la preparación apropiada. Esta perspectiva explica por qué ciertos textos antiguos parecen tener efectos transformadores que van mucho más allá de su contenido informacional aparente. No son solo palabras en páginas, son instrumentos cuánticos diseñados para activar códigos específicos en lectores preparados. El acto mismo de leer estos textos con la actitud consciencial apropiada puede iniciar procesos de despertar genético. El manuscrito de Selurión está estructurado específicamente para funcionar de esta manera. Cada sección contiene no solo información, sino también patrones vibracionales codificados en la estructura del lenguaje que pueden activar códigos genéticos correspondientes. Es un texto que debe ser no solo leído, sino experimentado como una iniciación progresiva en el conocimiento de la transformación cuántica. Pero antes de proceder a las técnicas específicas de activación, Selurión insiste en que el lector debe comprender completamente los principios fundamentales que gobiernan la relación entre conciencia y biología. Sin esta comprensión conceptual profunda, las técnicas se convierten en rituales vacíos que pueden producir efectos temporales, pero no transformación genuina y sostenible. Los códigos están esperando, las frecuencias están disponibles, y el conocimiento ancestral ha sido finalmente restaurado. Lo único que falta es nuestra decisión consciente de dar el paso hacia la transformación que cambiará para siempre lo que significa ser humano.
El despertar ha comenzado. Los códigos cuánticos están respondiendo, y la sinfonía genética completa está esperando ser tocada por primera vez en milenios. Ahora que comprendemos la naturaleza cuántica de nuestro ADN y el contexto histórico de este conocimiento ancestral, es momento de adentrarnos en las técnicas específicas que Cellurion desarrolló para la activación consciente de códigos genéticos dormidos. El manuscrito revela que existen 3 pilares fundamentales que sostienen todo proceso de transformación genética exitosa: el verbo, la vibración y la intención. Estos no son conceptos abstractos. Son tecnologías cuánticas precisas que, cuando se dominan y combinan apropiadamente, pueden reescribir literalmente el programa biológico humano. El primer pilar, el verbo, se basa en la comprensión de que el sonido es información estructurada capaz de reorganizar la materia a nivel molecular. Cellurion enseñaba que cuando pronunciamos palabras, no estamos simplemente moviendo aire. Estamos transmitiendo patrones cuánticos que pueden influir directamente en la configuración del ADN. Ciertas combinaciones de sonidos funcionan como llaves específicas que pueden abrir códigos genéticos particulares con precisión asombrosa. El manuscrito contiene lo que Cellurion llamaba el alfabeto genético, una colección de 49 sonidos primordiales que corresponden directamente a diferentes familias de códigos cuánticos. Cada sonido fue calibrado meticulosamente para resonar con frecuencias específicas del ADN, creando patrones de interferencia que optimizan la función genética. Estos sonidos no son arbitrarios. Fueron descubiertos a través de décadas de experimentación sistemática en los laboratorios biocuánticos de su civilización. El sonido AH, por ejemplo, resuena con códigos relacionados con la apertura cardíaca y la activación de genes asociados con la compasión y la sanación. Cuando se pronuncia con la duración, tonalidad e intención correctas, puede activar literalmente secuencias genéticas que optimizan la función del sistema inmunológico y cardiovascular. Los antiguos egipcios preservaron este conocimiento en sus ceremonias, donde el sonido sagrado se utilizaba específicamente para facilitar procesos de sanación. El sonido Om activa códigos maestros que facilitan la sincronización de todos los sistemas corporales con frecuencias cósmicas naturales. Es por esto que este mantra aparece en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo. No es coincidencia cultural, sino preservación de conocimiento técnico sobre activación genética fundamental. El sonido EI despierta códigos relacionados con la percepción expandida y la activación de lo que Cellurion llamaba los sentidos cuánticos, capacidades de percepción que trascienden los 5 sentidos físicos convencionales. Individuos que dominan la pronunciación correcta de este sonido desarrollan habilidades para percibir campos electromagnéticos, detectar información emocional directamente y acceder a lo que algunos investigadores llaman visión remota. Pero pronunciar estos sonidos no es suficiente. Deben combinarse con técnicas respiratorias específicas que Cellurion desarrolló para maximizar su efectividad. La respiración consciente no solo oxigena el cuerpo, crea patrones rítmicos que sincronizan las ondas cerebrales con las frecuencias naturales del ADN. Cuando la respiración, el sonido y las ondas cerebrales entran en coherencia, se crea lo que el manuscrito describe como resonancia genética total. Esta resonancia total es el estado óptimo para la activación de códigos cuánticos. Durante estos periodos de coherencia perfecta, el ADN se vuelve extremadamente receptivo a instrucciones conscienciales. Es como sintonizar una radio con precisión absoluta. De repente, señales que antes eran inaudibles se vuelven cristalinas y poderosas. El segundo pilar, la vibración, involucra la comprensión de que todo en el universo, incluyendo el ADN, opera según principios vibratorios fundamentales. Cada código genético tiene una frecuencia característica. Cuando el cuerpo humano genera o recibe la frecuencia correspondiente, el código responde modificando su nivel de actividad. Cellurion desarrolló un sistema completo de medicina vibracional, basado en esta comprensión. Los antiguos utilizaban instrumentos específicos calibrados para generar frecuencias que activaban códigos genéticos particulares. Tambores con diámetros
y materiales precisos creaban frecuencias que despertaban códigos relacionados con estados alterados de conciencia. Flautas construidas con proporciones matemáticas específicas generaban tonos que activaban genes asociados con la percepción intuitiva. Y cuencos de cristal sintonizados en frecuencias particulares facilitaban la activación de códigos que optimizaban la función cerebral. Pero el manuscrito revela que el instrumento vibracional más poderoso no es externo al cuerpo humano. Es el propio cuerpo cuando se sintoniza correctamente. Cellurion enseñaba técnicas para convertir el sistema corporal completo en un generador de frecuencias cuánticas precisas. El corazón, cuando opera en coherencia óptima, puede generar campos electromagnéticos que se extienden varios metros más allá del cuerpo físico. El cerebro, cuando las ondas de diferentes regiones se sincronizan apropiadamente, produce patrones que pueden influir en dispositivos electrónicos sensibles. La voz humana, cuando se entrena según los métodos de Cellurion, se convierte en un instrumento capaz de generar frecuencias que pueden reestructurar materiales a nivel molecular. Los cantantes operáticos que pueden quebrar cristal con sus voces están utilizando inconscientemente principios similares a los que Cellurion enseñaba conscientemente para la transformación genética. El tercer pilar, la intención, es quizás el más crucial de todos. Cellurion definía la intención como conciencia enfocada sostenida en coherencia emocional. No es simplemente desear algo o visualizar un resultado. Es un estado cuántico específico que se crea cuando la mente, el corazón y el cuerpo operan como un sistema unificado, dirigido hacia una meta claramente definida. La intención correcta requiere lo que el manuscrito llama pureza de propósito, una alineación completa entre deseos conscientes, motivaciones subconscientes y patrones emocionales profundos. Cualquier conflicto interno entre estos niveles crea interferencia que reduce dramáticamente la efectividad de las técnicas de activación genética. Es por esto que Cellurion insistía en que la preparación psicológica y emocional era prerequisito absoluto para trabajar con métodos de transformación cuántica. El desarrollo de intención pura requiere técnicas específicas para identificar y resolver conflictos internos que normalmente operan por debajo del umbral de awareness consciente. Cellurion desarrolló métodos de arqueología conciencial que permiten al individuo descubrir y transformar patrones subconscientes que sabotean la coherencia necesaria para la activación genética efectiva. Estos métodos incluyen formas avanzadas de autoobservación que revelan las discrepancias entre lo que creemos querer conscientemente y lo que nuestros patrones emocionales profundos realmente están creando. Muchas personas descubren durante este proceso que han estado saboteando inconscientemente sus propios esfuerzos de transformación debido a miedos ocultos, creencias limitantes heredadas o programaciones traumáticas que asocian el empoderamiento personal con peligro o abandono. Cuando estos tres pilares se combinan apropiadamente, crean lo que Cellurion llamaba campos de activación cuántica, zonas de influencia electromagnética donde las leyes físicas normales se vuelven más maleables y el ADN responde directamente a instrucciones conscienciales. Estos campos pueden generarse intencionalmente y dirigirse hacia objetivos específicos de transformación biológica. Capítulo 10. El manuscrito describe los primeros protocolos que todo aspirante debe dominar antes de intentar activaciones genéticas avanzadas. El protocolo fundamental se llama establecimiento de coherencia base y requiere la sincronización de tres sistemas corporales principales: el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. La sincronización del sistema nervioso se logra a través de técnicas de concentración que entrenan diferentes regiones cerebrales para operar en coherencia. Cellurion desarrolló ejercicios específicos que crean comunicación optimizada entre el neocórtex, el sistema límbico y el tronco cerebral. Cuando estas tres regiones funcionan como un sistema integrado, el cerebro genera patrones de ondas que facilitan naturalmente la activación genética. La sincronización cardiovascular involucra el entrenamiento del corazón para mantener ritmos que crean campos electromagnéticos coherentes. El Instituto HeartMath ha validado científicamente estos principios.
demostrando que la coherencia cardíaca afecta directamente la expresión genética y puede influir en el ADN de células ubicadas a distancia del corazón. La sincronización respiratoria utiliza patrones específicos de inhalación, retención y exhalación que crean ondas de presión internas capaces de estimular códigos genéticos dormidos. Cellurion describe la respiración como masaje cuántico interno. Cada patrón respiratorio genera ondas de compresión y descompresión que pueden activar mecánicamente secuencias específicas del ADN. Una vez establecida la coherencia base, el manuscrito introduce el primer protocolo de activación específica, el despertar de los códigos de percepción. Estos son los códigos genéticos más seguros para activar inicialmente, porque sus efectos son graduales y reversibles. La activación de códigos de percepción incrementa la sensibilidad sensorial, agudiza la intuición y facilita el acceso a información que normalmente permanece por debajo del umbral de awareness consciente. El protocolo para activar códigos de percepción combina respiración rítmica específica con visualización dirigida y pronunciación de secuencias sonoras calibradas. La sesión completa dura exactamente 21 minutos y debe realizarse en condiciones específicas de iluminación, orientación geográfica y momento del día para maximizar su efectividad. Cellurion especifica que este protocolo debe practicarse diariamente durante al menos 40 días antes de proceder a activaciones más avanzadas. Durante este periodo, el practicante desarrolla familiaridad con las sensaciones y efectos de la activación genética controlada, mientras su sistema nervioso se adapta gradualmente a procesar niveles expandidos de información sensorial. Los efectos típicos de la activación de códigos de percepción incluyen incremento notable en la percepción de colores y sonidos, desarrollo de sensibilidad a campos electromagnéticos, capacidad para detectar estados emocionales de otras personas sin comunicación verbal, y experiencias ocasionales de lo que algunos llaman percepción intuitiva directa. Saber información sin haber aprendido a través de medios convencionales. Después de establecer estabilidad con los códigos de percepción, el manuscrito introduce técnicas para activar lo que Cellurion llamaba códigos de influencia, secuencias genéticas que permiten afectar conscientemente procesos que normalmente consideramos automáticos o externos. Estos códigos facilitan capacidades como sanación acelerada, influencia sobre el crecimiento de plantas y modificación de patrones climáticos locales. La activación de códigos de influencia requiere protocolos más complejos que involucran coordinación precisa entre múltiples técnicas simultáneas. El practicante debe mantener patrones respiratorios específicos mientras visualiza estructuras geométricas tridimensionales complejas y pronuncia secuencias de sonidos que cambian según el objetivo particular de influencia deseado. Cellurion advertía que estos protocolos no deben intentarse hasta que el individuo haya demostrado control completo sobre su estado emocional y mental durante la práctica de activación de códigos de percepción. La razón es que los códigos de influencia amplifican dramáticamente cualquier patrón consciencial presente durante su activación. Emociones negativas, pensamientos caóticos o intenciones impuras pueden manifestarse como efectos físicos destructivos cuando son amplificados por códigos genéticos activos. El manuscrito documenta casos específicos de practicantes de su época que intentaron activar códigos de influencia prematuramente. Los resultados incluyeron manifestación involuntaria de condiciones físicas adversas, creación de campos electromagnéticos que interfirieron con el funcionamiento de herramientas tecnológicas, y en un caso extremo, la generación accidental de un vórtice temporal localizado que causó efectos de distorsión temporal en un área de varios kilómetros cuadrados. Estos ejemplos no están incluidos para desalentar la práctica, sino para enfatizar la importancia de seguir la secuencia de desarrollo especificada en el manuscrito. Cada nivel de activación prepara el sistema nervioso y energético para manejar las capacidades del siguiente nivel. Saltarse pasos es como intentar manejar un vehículo de alta potencia, sin haber aprendido primero los fundamentos básicos de conducción. Una vez que los códigos de percepción e influencia están estabilizados, Cellurion introduce técnicas para despertar los códigos de comunicación, secuencias genéticas que facilitan intercambio de información
sin utilizar los sentidos físicos convencionales. Estos códigos permiten telepatía directa, acceso a campos de información colectiva y comunicación con formas de conciencia que operan en dimensiones sutiles de la realidad. La activación de códigos de comunicación marca un punto de inflexión crucial en el desarrollo individual. Una vez que estos códigos están activos, el practicante puede acceder directamente a bancos de información que trascienden la experiencia personal limitada. Es como conectarse a Internet cósmico. De repente, vastas bibliotecas de conocimiento se vuelven accesibles conscientemente. Pero esta capacidad también trae responsabilidades específicas. El manuscrito enfatiza que individuos con códigos de comunicación activos se vuelven automáticamente influenciadores del campo morfogenético humano. Sus pensamientos, emociones e intenciones pueden afectar inconscientemente a otras personas, especialmente a aquellas que están comenzando su propio proceso de activación genética. Selurion desarrolló lo que él llamaba protocolos de responsabilidad telepática, técnicas para mantener coherencia mental y emocional constante una vez que los códigos de comunicación están activos. Estos protocolos incluyen métodos para crear burbujas de privacidad cuántica que permiten al individuo procesar información y emociones personales sin transmitirlas involuntariamente a otros. Los códigos de comunicación también facilitan acceso a lo que Selurion denominaba los archivos akáshicos, campos de información cuántica que contienen registros de todas las experiencias que han ocurrido en la historia del planeta. Esta no es memoria almacenada en un lugar físico específico. Es información cuántica distribuida en la estructura misma del espacio-tiempo, que puede ser accedida cuando el ADN funciona como receptor apropiadamente sintonizado. El acceso a archivos akáshicos permite recuperar información sobre vidas pasadas, civilizaciones anteriores y eventos históricos que han sido borrados de los registros convencionales. Muchos investigadores contemporáneos que han logrado activaciones parciales de códigos de comunicación reportan experiencias espontáneas de recepción de información histórica detallada que posteriormente resulta ser verificable a través de investigación arqueológica o documental. Pero Selurion advertía que el acceso a información akáshica debe desarrollarse gradualmente para evitar lo que él llamaba sobrecarga temporal. La experiencia abrumadora que puede ocurrir cuando alguien percibe súbitamente la vastitud de la experiencia histórica disponible. El manuscrito describe técnicas específicas para navegar estos archivos, sin perder orientación en el tiempo presente. Una vez que los 3 primeros tipos de códigos están estabilizados, el manuscrito introduce las técnicas más avanzadas de la tradición de Selurion, la activación de códigos de materialización. Estos son códigos genéticos que permiten influir directamente en la estructura cuántica de la materia, facilitando capacidades como la manifestación de objetos físicos, la alteración de propiedades materiales y formas limitadas de transmutación elemental. Los códigos de materialización representan el nivel más avanzado de activación genética, porque requieren control absoluto sobre todos los aspectos de la conciencia. Cualquier duda, miedo o incoherencia durante su activación puede producir efectos impredecibles en el entorno físico. Selurion insistía en que estos códigos solo debían activarse después de años de práctica con los códigos anteriores y únicamente por individuos que habían demostrado estabilidad emocional y mental inquebrantable. El manuscrito describe el proceso de activación de códigos de materialización como danza cuántica con la creación. El practicante debe entrar en estados de conciencia donde la frontera entre observador y observado se disuelve completamente. En estos estados, la intención enfocada puede colapsar funciones de onda cuánticas en configuraciones específicas, manifestando cambios observables en la realidad física. Capítulo 11. Los efectos documentados de la activación de códigos de materialización incluyen la capacidad de alterar la temperatura de objetos a distancia, modificar la estructura cristalina de minerales, acelerar o desacelerar procesos de descomposición orgánica, e incluso materializar temporalmente objetos simples, utilizando únicamente intención dirigida y técnicas respiratorias específicas. Selurion enseñaba que estos fenómenos no violan las leyes físicas, operan según principios cuánticos que la ciencia convencional
está apenas comenzando a comprender. La materialización consciente utiliza los mismos principios que gobiernan la formación espontánea de partículas en el vacío cuántico, pero dirigidos a través de la interfaz consciencial, que representa el ADN completamente activado. Pero el manuscrito enfatiza repetidamente que el desarrollo de capacidades extraordinarias no es el objetivo final de la activación genética. Estos poderes son efectos secundarios naturales del proceso, pero la meta verdadera es la evolución consciencial hacia lo que Selurion llamaba coherencia cósmica, un estado de integración donde el individuo opera como expresión consciente de la inteligencia universal que permea toda la creación. Los individuos que alcanzan coherencia cósmica trascienden la necesidad de utilizar técnicas específicas para influir en la realidad. Su sola presencia, mantenida en alineación perfecta con patrones cósmicos fundamentales, facilita automáticamente condiciones óptimas en su entorno. Se convierten en lo que el manuscrito describe como estabilizadores de realidad, puntos de coherencia que anclan frecuencias elevadas en el plano físico. Selurion profetizó que cuando un número suficiente de individuos alcanzara coherencia cósmica, toda la humanidad experimentaría lo que él llamaba el Gran Despertar, una activación simultánea de códigos de especie que transformaría permanentemente las capacidades humanas básicas. Este evento marcaría la transición de la humanidad hacia su siguiente fase evolutiva. Las señales de que nos estamos aproximando a este punto de inflexión son evidentes para quienes comprenden qué observar. El incremento exponencial en reportes de experiencias místicas y fenómenos paranormales. El surgimiento de niños que exhiben capacidades que desafían explicaciones convencionales. La proliferación de enseñanzas espirituales que integran principios científicos avanzados. Y la aceleración general en el ritmo de cambio que refleja la aceleración en el despertar conciencial colectivo. Pero Selurion también advirtió sobre los desafíos que acompañarían a este periodo de transición. No toda la humanidad estará lista para la activación genética simultáneamente. Algunos individuos resistirán activamente el proceso de transformación, prefiriendo permanecer en patrones familiares de limitación. Otros intentarán apropiarse del conocimiento de activación para fines egoístas o destructivos. El manuscrito describe estrategias específicas para navegar estos desafíos, sin comprometer la integridad del proceso evolutivo. Los individuos con activación avanzada deben aprender a mantener coherencia personal mientras operan en entornos donde otros pueden estar experimentando resistencia, miedo o hostilidad hacia la transformación que representan. Una de las técnicas más importantes que Selurion enseñaba para este periodo de transición es lo que él llamaba invisibilidad cuántica, la capacidad de reducir la intensidad del campo electromagnético personal para evitar crear reacciones adversas en individuos no preparados. Esta técnica permite a los practicantes avanzados funcionar normalmente en contextos sociales convencionales, sin activar inconscientemente resistencia o miedo en otros. Simultáneamente, el manuscrito describe métodos para identificar y conectarse discretamente con otros individuos que están experimentando procesos de activación genética. Selurion enseñaba que los códigos activados crean patrones electromagnéticos característicos que pueden ser detectados por otros con códigos similares activos. Es como desarrollar la capacidad de reconocer instantáneamente a miembros de una familia extendida, incluso en multitudes de extraños. Estas conexiones entre individuos activados facilitan la formación de lo que el manuscrito llama células de coherencia. Pequeños grupos de personas que trabajan juntas para amplificar mutuamente sus capacidades genéticas activadas y acelerar el proceso de despertar en otros. Estas células no requieren organización formal. Operan principalmente a través de resonancia cuántica y sincronicidad dirigida. Los miembros de células de coherencia desarrollan la capacidad de coordinar sus actividades sin comunicación verbal directa, utilizando conexiones telepáticas facilitadas por códigos de comunicación activados. Pueden trabajar en proyectos complejos, distribuyendo tareas según las capacidades específicas que cada miembro ha desarrollado a través de su activación genética particular,
Selurión predijo que durante el periodo de transición, estas células de coherencia emergerían espontáneamente en todo el planeta, formando una red global de individuos comprometidos con facilitar la evolución consciencial de la humanidad. Esta red operaría en gran medida invisiblemente, influyendo en eventos y desarrollos a través de campos morfogenéticos en lugar de acción política o social directa. El manuscrito concluye con la revelación más extraordinaria de todas. Las técnicas de activación genética no solo transforman al individuo que las practica. Cuando se aplican con maestría completa, pueden facilitar la evolución consciente de formas de vida completas. Los maestros más avanzados de la civilización de Selurión desarrollaron la capacidad de acelerar la evolución de especies enteras, guiando procesos que normalmente requerirían millones de años para desarrollarse naturalmente. Esta capacidad representa la culminación del camino de activación genética, convertirse en colaboradores conscientes con las fuerzas evolutivas fundamentales que rigen el desarrollo de la vida en el cosmos. Los individuos que alcanzan este nivel de maestría se convierten en lo que Selurión llamaba jardineros de galaxias, conciencias capaces de facilitar el florecimiento de la vida inteligente a escalas que trascienden planetas individuales. Pero antes de que estas capacidades cósmicas puedan desarrollarse, cada individuo debe completar su propia transformación genética personal. El camino comienza con una decisión simple pero profunda: la elección de reclamar conscientemente la herencia cuántica que ha permanecido dormida en nuestro ADN durante milenios. Los códigos están esperando, las técnicas han sido preservadas, y el momento profetizado por Selurión para el gran despertar genético de la humanidad ha llegado finalmente. La sinfonía completa de nuestro potencial cuántico está lista para ser interpretada. La única pregunta que permanece es si tendremos el coraje y la determinación para convertirnos en los músicos maestros de nuestra propia transformación evolutiva. El legado de Selurión no es solo información histórica, es una invitación activa a participar conscientemente en el próximo capítulo de la aventura humana. Un capítulo donde los límites entre mente y materia, individuo y cosmos, potencial y realidad, se disuelven en la danza cuántica de la creación consciente. El libro prohibido ha cumplido su propósito: preservar el conocimiento hasta el momento en que la humanidad estaría lista para utilizarlo. Ese momento es ahora. La elección es nuestra.